Miren, fundamentalmente, gracias por el espacio, pero yo quería hablar, era en rechazo a algunos políticos, los que se creen políticos, cuando hablan de Coca-Cola Sinclair. No, tal vez haya fallas, pero muy humanas, nada escondido. Yo llegué a Coca-Cola Sinclair el año 2008, en abril. A mí me llevó el gerente del Fondo de Solidaridad en esa época, Francisco Castelo León. Él es un politécnico, lo conozco en el año 74. En ese momento creo que era el presidente del Foro Politécnico. Fundamentalmente, de asesor del directorio de Coca-Cola Sinclair. La ruta crítica del proyecto es el túnel de conducción de 25 kilómetros de longitud, que tiene que ver mucho con geología. Estoy asesorando ahí, en abril. En el mes de junio me invitaron a una reunión de hidropastasa que tenía un problema con el proyecto San Francisco, la hidroeléctrica San Francisco, con respecto a Odebrecht. Oiga, eso sí que fue fantástico. Me pusieron de presidente del directorio y después presidente ejecutivo. Yo no he visto tantas fallas que solo Odebrecht no lo vio, pero eran fallas garrafales. Yo alguna vez les dije en una reunión que esto era una estafa con premeditación, alevosía y ventaja. Bueno, por supuesto que no me dejaron hablar en público porque tenía que comprobar lo que decía, tenían razón. Se contrató después la auditoría técnica y se comprobó que nos habían estafado. Considero que, como mi actuación fue bastante buena frente a Odebrecht, el presidente de la República me recomendó para ser gerente de Coca-Cola Sinclair. Llegué a la gerencia, ya estaba en proceso, yo sabía algo ahí desde abril, porque estaba asesorando el directorio, y por ejemplo, hablan mucho de que es un cambio de diseño y que hay sobreprecio. El diseño original, eso data de Inecela, hace mucho tiempo atrás. Yo llegué y estaba bastante ayudando a los estudios hidrogeológicos para ver la capacidad que podía tener la energía hidráulica y dar la potencia, ¿no? Bueno, siquiera hay 30 años de estudios hidráulicos. Se cambió de 860 a 1500 megavatios. Pero no porque hicieron la política del presidente cambiar, mentira. Si es un diseño de prefactibilidad. Por ejemplo, nunca se pensó en una represa por la cercanía del volcán Reventador. Es fatal esas erupciones, todo tiene que estar bajo tierra, como está la casa de máquina y otras cosas. Lo que hace es la captación que desvía el río Coca y lo mete al túnel de conducción. Bajo tierra todo se mantendrá y se piensa que erupciona algunas veces el volcán, no como en la forma normal, porque solo lo bota lava, ¿no? Algo más fuerte, ojalá que nunca sea. Van a estar bien todos bajo el subsuelo. Al cambiar esto de aquí, se cambió. Hay un embalse que se llama embalse compensador, que es un stock de agua de paso para poder tener capacidad de meter a las turbinas por los túneles de carga. El túnel originalmente diseñado, el túnel de carga originalmente diseñado a 8.5 metros de diámetro, se lo cambió a 9.5 metros de diámetro. Bueno, con respecto a esto, cuando se sacó la licitación, que fue una licitación internacional en la que participaron 4 empresas, Pregilo, que tenía la experiencia de haber construido Hidropaute, Heushoba, China, Sindoira, China, y una compañía iraní, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Para esto se cambió que necesitamos financiamiento, o sea, que lleve el constructor financiamiento consigo ahí. Se hizo unas visitas a centros mundiales como Houston, Madrid y Milán. Y en las 3 partes me dijeron que los únicos que podían poder financiar de aquí eran los chinos. Bueno, se retiraron Impregilo porque no tenía capacidad de financiamiento y la compañía iraní. Quedaron los 2 finalistas, los 2 chinos. Se pasó para esto en diciembre del 2008, que ya la licitación está abierta desde septiembre. Los italianos de Electroconsul, que hicieron el diseño de esta prefactibilidad, cambiaron el diámetro del túnel de 8.5 a 9.5 metros. Es bastante plata ese túnel. Eso significaba ni siquiera $100 millones más el presupuesto. Bueno, otra cosa que han dicho que hay sobreprecios. Bueno, yo, mientras estuve ahí, firmé el contrato, no hay ningún sobreprecio. El departamento técnico de Coca-Cola Sinclair, con respecto a los precios, calculó durante algunos meses lo que costaría la construcción de la hidroeléctrica
siempre y cuando haya financiamiento, haya estudios completos, estudios definitivos, que nunca los hubieron hasta que se le firmó el contrato, y el precio era 1.650 millones de dólares. En este precio no constaban los dos caminos que habían que hacer, un camino a casa de máquinas y un camino al embalse compensador. Yo cuando entré de gerente habían contratado el camino a casa de máquinas por 42 millones de dólares y el presupuesto del camino al embalse compensador que era 60 millones de dólares. Este terreno es una es más, todo esto para hacer el proyecto había que pedir las 7.000 firmas y permisos al Ministerio del Ambiente, ¿no? Se llegó esto de aquí, se contrató, se licitó y habían más o menos 1.650 más 100, 1.750 millones. Pero no hay estudios, no habían estudios definitivos. Dentro de las negociaciones con Sinohydro, después que se abrió el segundo sobre, porque en el primer sobre entraron las dos chinas, y para el segundo sobre, el representante de la compañía Showa explicó que por el que el gobierno chino, a través del embajador, un nombre, Cai Rungu, que era el embajador de China en Ecuador, se había tenido que retirar de la licitación. Solo quedó Sinohydro y las negociaciones antes de la firma definitiva, la primera vez que nos sentamos a negociar fue de 2.450 millones de dólares. Nosotros teníamos un referencial hecho por el departamento técnico, estaba muy lejos, ¿no? Para esto, ya consultando el departamento técnico y también una consulta del presidente de la República, se puso el precio referencial en 2.000 millones de dólares. Comenzó a negociar, porque estaba muy lejos de 2.450 millones de dólares, y, por ejemplo, los asesores que teníamos eran europeos y norteamericanos, tenían mucha experiencia en esto, y los chinos de Sinohydro tenían al presidente de la Asociación de Consultores del Mundo, mundial. Era un alemán, sabía mucho, alemán, español, inglés y algo de mandarín. Pusimos, se negoció 6 meses y al final se quedó en 1.979.700.000 dólares. Ese es todo el proyecto. Pero además del proyecto había que contratar la fiscalización. Cuando se puso el referencial de la fiscalización, también el departamento técnico puso un referencial hecho ahí, que era de 72 millones de dólares. Para esto, cuando ya la empresa cambió de empresa mixta, cuando se fundó con Enarsa, Argentina, y Termopichincha de Ecuador, la empresa pública solo era todo Termopichincha o el Estado ecuatoriano, porque se le compró las acciones a Enarsa en 5.5 millones de dólares. En la evaluación, el presidente me encomendó a mí que haga esa evaluación y ellos habían puesto 4 millones en efectivo más los gastos de 16 meses que habían estado en directorio y esas cosas, se quedó en 5.5 millones de dólares. Se compraron las acciones y entró solo Coca-Cola Sinclair. Primero como economía mixta y después como empresa pública. Al yo salir de la gerencia, el presidente me nombró representante en el directorio y se trató el referencial de la fiscalización. Cuando yo ya sabía que eran 72 el referencial que se había hecho, el ministro Calorrano, que era presidente del directorio, hizo una exposición a través del doctor Arias, un doctor en ingeniería eléctrica. El referencial era de ellos 91 millones de dólares. Terminó de hablar este doctor y yo me opuse, le dije, ¿qué te pasa? No, mira, ministro, ahí en el departamento técnico un referencial por 72 millones de dólares. Trajeron al ingeniero Luciano Cepeda, les puso y era 72 millones de dólares. Al día siguiente, me pidieron la renuncia al directorio de Coca-Cola Sinclair. Un gran amigo mío, funcionario del gobierno, fue a mi casa, a mi departamento en Quito, y me pidió, le digo, ¿qué pasa? La verdad es que me dijo que se habían quejado algunos miembros del directorio, creo que era Miguel Calorrano uno de ellos, que conmigo no se podía trabajar. Bueno, como yo era asesor del Ministerio de Sectores Estratégicos, yo le pregunté si renuncio solo al directorio para sectores estratégicos. No solo al directorio. Pasó el tiempo, ya me desvinculé de Coca-Cola Sinclair y comenzaron las negociaciones. Me regreso a las negociaciones. Los chinos son muy desorganizados, al menos yo no conozco esa cultura, ¿no? Muy poco. Eran muy desorganizados. Habíamos cada 2 semanas revisar para ir pasando lo aprobado. Aquí tengo el contrato, son 1.200 páginas, de las cuales hay anexos entre la A y la Y.
el abecedario, ¿no? Pero un día, no sé qué le pasaba a los chinos, dicen, no, esto no vale. Otra vez comenzaron a negociar eso ahí. Bueno, yo fundamentalmente tenía que ver en lo conocido, era del túnel de conducción, de la geología. Había muy poca información. En los 25 kilómetros solo habían 4 perforaciones de 600 metros que iban desde arriba del cerro, de la copa del cerro, hasta el eje del túnel, ¿no? Y era poca información. Ante eso, y nos faltaban los estudios definitivos, los señores Sinoiro dijeron que ellos cobraban por factor de ignorancia, eso fue la traducción de la traductora, que significaban 200 millones de dólares más, porque no se ve nada del túnel. Y el presupuesto ya quedó con 1.750, algo así, 1.950. Ante esto, nosotros, como era un proyecto llave en mano, o BOT, pedimos que el precio no se cambie. Hay una cláusula, creo que es el anexo Y, en que dice específicamente, porque ante la asesoría de los consultores, nadie podía determinar si las tuneleras, las máquinas que perforan los túneles, se podían quedar atrapadas. ¿Ah? Todos los europeos dijeron lo mismo y ante eso había que darle una salida, porque eso iba a ser un precio fijo. Vieron los costos y todas esas cosas. Nosotros calculamos que el túnel costaba 400 millones de dólares y los chinos pidieron 200 millones de dólares, fundamentalmente por el túnel, porque todo lo demás era bastante previsible. Era bastante previsible. Por ejemplo, la casa de máquina, que es subterránea, no tiene el área o la influencia de 25 kilómetros, es mucho menos. Las turbinas también era previsible y los asesores que teníamos italianos estaban asesorando una empresa europea que estaba construyendo en África exactamente las mismas turbinas, pero eran 2 turbinas. Estas compañías constructoras de turbinas dan precios referenciales, pero no nada cercanos, pero este precio lo tuvimos bastante cercano, ¿no? Bueno, así que para resolver los 200 millones de dólares se revisaron algunas cosas y se puso una cláusula, por ejemplo, que el precio de 1.979.700.000 dólares era fijo en toda la etapa de construcción. Dijeron que si se quedaban las tuneleras, que no era predecible, bueno, eso yo creo mucho en Dios, yo creo que solo Dios lo sabía, ¿no? Lo único que se daba era el tiempo necesario para recuperar las tuneleras, pero ni un centavo más. Gasten lo que gasten, no se aumentaba al precio del contrato, al monto del contrato. En los tiempos de construcción, las 2 tuneleras se quedaron atrapadas y es por eso que en vez de ser 5 años, demoraron como 6 años la construcción, ¿no? Ya me vinculé bastante con Coca-Cola Sinclair y he oído por la prensa fundamentalmente que hablan de 3.500, 3.200, 2.600 millones de dólares, ¿no? Yo, en la conversación con Eduardo Barredo, me imagino, porque estuve muy cerca, cuando él fue asesor presidencial, de la construcción de la línea de transmisión de 500.000 voltios por Harding. Eso se negoció en 600 millones de dólares, ¿no? Pero me dice Eduardo que aunque no se hubiera construido Coca-Cola Sinclair, ese proyecto de la línea de transmisión se hacía y costaba 600 millones de dólares. Por lo tanto, no se podía aplicar al proyecto de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Bueno, yo creo que vi unas declaraciones del ministro Pérez, ministro de Energía del gobierno anterior, que hablaba de 2.100 millones de dólares. Yo pienso que lo que se hizo la hidroeléctrica, más la fiscalización y más la administración del proyecto, porque tenía que haber gente y técnicos ecuatorianos que en el proceso de construcción vayan absorbiendo ciertas cosas del proceso constructivo y cómo quedaban ahí, ¿no? Puede ser 2.100 millones de dólares, ¿no? Importante, porque no hablan de que, ok, tal vez uno se equivocó, no era lo que era, se equivocó, más 50 millones de dólares, pero díganle sobre precios. Por eso este contrato llave en mano era definitivo, 1.979.700.000 dólares y punto. Si algo, no sé si lo han cambiado porque habían las órdenes de trabajo, ojalá que no sea así, no lo sé, pero yo pienso que está bien contratado eso ahí, ¿no? El precio es lo más que se podía pelear, se bajó de 2.450 millones que pidieron los chinos. Yo alguna vez, ya fuera del gobierno, porque me retiré en diciembre del 2012, tenía una buena relación con el presidente. Una vez me llamó para mi cumpleaños, aquí en esta oficina que yo estaba, y le dije, presidente, ponga atención a lo de Coca-Cola Sinclair. ¿Y qué pasa? Me dice, yo pienso que ellos no pueden demorarse mucho, porque en las cláusulas de multa tenían que pagar $425.000 diarios de multa por la fase 1.
Y se atrasaban también en la fase 2. La fase 2 era las 4 turbinas y después las 4 turbinas en funcionamiento comercial, ¿no? Eran otra vez 425. Es decir, $850.000 diarios de multa. Yo alguna vez calculé rápidamente, porque el túnel de conducción que era ruta crítica, salió en la prensa, creo que fue en enero, tal fecha, ya estaba. Y si terminaron con la ruta crítica, porque la casa de máquinas y las turbinas no eran ruta crítica, era que ya se inaugure, pero se demoraron por lo menos 6 meses más. Y yo le dije al presidente en ese momento, le dije al presidente, yo pienso que si nos dieron fácil tienen que dar de 150 a 180 millones de dólares de multa. Bueno, él no manejaba eso, no sé lo que tengo. Eso fue lo que denuncié y yo pienso que hay algo ahí. Hay que revisarlo. Por ejemplo, ahora esas denuncias de las fallas de soldaduras en la conducción hacia las turbinas. Viene el túnel de conducción y hay 2 túneles casi verticales que van a las 4 turbinas cada uno. Esos están muy bien construidos, pero al final abajo, los 620, al final de los 620 metros de altura, se entran a unos conductos para cada turbina. Es ahí el problema. Hablan de 7.400 fisuras, pero unos hablan de longitud de 40 centímetros y de ancho de 3 o 4 milímetros, ¿no? Que es bastante eso ahí. Yo pienso que si hay solución, que puede ser que llegue a costar 1.000 millones, como dice la Contraloría, puede ser. Pero es algo que se debe cargar al constructor. Yo, por ejemplo, hasta hace unas 3 semanas atrás, antes que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea comience a ver esto de aquí, hablaban de todo, pero no de nada del fiscalizador. Yo lo conocí de cerca a la Comisión Federal de Electricidad, porque estaba interesado en fiscalización cuando yo era gerente, los conocí. Mis amigos de Jorge Musalén, que creo que fue director de fiscalización en los primeros meses, no sé. Después no terminó él. Y él me decía que todo marchaba bien, pero en cambio, yo alguna vez conversamos, y él compartía mi criterio, que el fiscalizador del proyecto era coautor del mismo. Si algo se le pasó al constructor y también se le pasó al fiscalizador, los dos son responsables. Si en este momento hablan de que desde que salió de China el material del acero, ya tenía problemas. Llegó aquí y lo dejaron poner. Y ahora parece que ya sale en un informe de fiscalización que ellos nunca aceptaron eso. Sobre fiscalizar el proyecto generalmente da el administrador, que es el ojo, el cerebro, todo el contratante. En este caso es Coca-Cola Sinclair. Yo pienso que hay que revisarlo. Y con la experiencia que tuve en hidropastazo con la hidroeléctrica de San Francisco, con respecto de Brecht de constructor, desgraciadamente, constructor brasilero, financista brasilero, fiscalizador ecuatoriano brasilero, directorio, 3 ecuatorianos y 2 brasileros. Yo pienso que eran tan soberbios del poder que tenía Odebrecht que todo lo que querían cocinar entre ellos mismos. Yo llegué al directorio y me di cuenta, mucha de la culpa de las irregularidades, ahí sí manifiestas, yo creo que es un estafa y todavía lo mantengo, que hizo Odebrecht. Eran ecuatorianos. Cuando llegué al directorio, los 3 ecuatorianos, que en la primera reunión que me invitaron solo para mirar, estas personas de Ecuador eran más de Odebrecht que los 2 brasileros. Será por el idioma. Bueno, yo salí, de lo que salí me dice Pancho Catelo, por favor, queremos que seas miembro, presidente del directorio. Yo le digo, pero yo estoy tranquilo acá. No, me dice, lo que pasa es que cada vez que le nombramos a Odebrecht, nadie quiere aceptar el puesto. Y verdad, yo pienso que esos horrores, no solo errores, es culpa nuestra. Vienen Odebrecht, que en todo el mundo han tenido sus construcciones de miles de millones. Ahí me pasó algo, que yo fui el que les cobré las garantías a Odebrecht. Si hubiera matado a alguien, no hubieran tanto problema. Felizmente para mí, el único que me apoyó en de las garantías fue el presidente Correa. ¡Qué bestia! Nadie, ministro, superministro, vicepresidente, nadie me apoyaba. Nadie. Bueno, felizmente llegaron las negociaciones. Es más, en una reunión no querían que yo negocie con Odebrecht, pero ya eso, algún día conversaremos de Odebrecht. Pero tengo malas experiencias. Yo sí pienso que ellos vinieron con mala fe a este país. Ese proyecto es así. Yo alguna vez puse en mi informe al presidente que teníamos que cobrar por lo menos 100 millones de dólares en, ¿cómo se llama? El lucro cesante. El gobierno, ya cuando yo salí de la administración pública, cobraron 20 millones. Después de 2 o 3 años, un ingeniero de la Politécnica Nacional, con un trabajo de maestría, había calculado muy detalladamente el lucro cesante de esta hidroeléctrica. Está en 215 millones de dólares.
Bueno, con esa experiencia yo creo que no depende de las leyes, el reglamento, el presidente. El presidente no está atrás de uno perennemente, le da un marco. Haz esto, que sea honesto. Ok, pero yo tengo que saber cómo llego. Pero en cambio, habían cosas raras. En Coca-Cola Sinclair me tocó pasar, conocí al señor Conta Patiño. Yo sabía la existencia de él porque fue velasquista, mi papá fue velasquista y qué sé yo. Llegó un día Don Shen, San Don Shen, y que en ese momento era el representante legal, o uno de los representantes legales de Sinohydro, que estaban, confirmó el contrato, me lo presentó al señor Conta Patiño, me dijo, él es nuestro representante comercial, teníamos firmado un contrato con él, por el 1% de lo que se firme el contrato, y es por su actividad, bueno, comercial sería yo. Me lo presentó una vez, lo vi 2 veces, en el tiempo de como 6 meses de negociación, pero él tenía una hija, creo que era María Auxiliadora Patiño, que su esposo era Javier, déjenme ver, Macías. Javier Macías Carminiani. No, es que no me quiero equivocar porque ya no está sabiendo esto, ya les explico por qué. Bueno, ellos me visitaban, Carlos Julio fue mi asistente de gerencia, Carlos Julio Valda. 2 veces a la semana, cuando ya pasó el primer sobre, que solo se quedaron ellos, yo le dije, pues no me visiten tanto. No, pero ¿qué van a hacer? Si, ¿qué pueden decirme a mí? E iban, ya, ¿verdad? Después bajaron unas vez por semana y todas esas cosas pasaron, ¿no? Algo que sí tengo que decir es que nunca, ni en forma para saludarme, me llamó en ese entonces vicepresidente de la República, el señor Lenín Moreno. Nunca. Ahora después, por la prensa, por los Panama Papers y todas esas cosas, me he enterado que le endilgan que las compañías de Patiño han cobrado 18 millones sin oído y han hecho triangulación y alguna cosa es que le ha llegado a él. Tienen que investigarlo. Pero a mí, sinceramente, no me consta eso. Y cada vez que hablan de Coca-Cola Sinclair, sí me preocupa, porque pues, no, que las irregularidades, pues nos dicen esta parte de la precontractual, la contractual, la construcción, que se yo, la recepción, no hay definitiva todavía, pero no especifican. Y sí me calienta, sinceramente me disgusta, que nos metan a todos en el mismo saco. No puede ser así, no debe ser así. Alguna vez, por Twitter, hace años, tuvimos un entredicho con Fernando Villavicencio. Y yo creo que es una persona muy mala, porque no le importa cómo llega, no sé si será por convicción o por dinero, pero él malinterpreta muchas cosas y deja echando lodo con ventilador a quien le caiga. Y muchas veces cuando habla de Coca Sinclair me cae a mí, ¿no? Y espero que alguna vez le den su merecido a este señor. Yo creo que a grandes rasgos es lo que ha hecho ahí, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.